Hola estimados, en este video vamos a ver una introducción a lo que es Git, cómo trabajar con Git, ¿verdad? Cómo iniciarnos en el uso de Git. Nosotros habíamos visto en un par de videos anteriores, digamos, la historia de Git, cómo nace Git, y habíamos visto también una especie de definición de Git. Habíamos visto que Git es un sistema de control de versiones, ¿verdad? Que nos permite manejar los cambios, administrar la historia que va siguiendo nuestro proyecto de software, ¿verdad? Eh, y bueno, ahora lo que nos queda es ver cómo usarlo, ¿verdad? En este primer video, por supuesto, vamos a ver cómo se usa Git a nivel básico fundamental, es decir, cuáles son sus comandos más importantes, más básicos, más sin los cuales no podríamos realmente trabajar. Pero no vamos a ver la faceta distribuida de Git. Vamos a trabajar de manera local, como si trabajáramos solos, pues. Eh, en nuestro laptop o en nuestra computadora, nosotros solos vamos a tener nuestro proyecto, vamos a hacer unos cambios y vamos a ver cómo Git va guardando esas versiones, ¿verdad? Estos son los comandos, digamos, básicos de Git, más importantes, ¿verdad? Vamos a ver cada uno de ellos, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad? Ah, lo que es el workflow más básico, es decir, cómo yo le digo a Git cuáles son los archivos que quiero guardar, cómo los guardo, cómo después reviso esos snapshots, ¿verdad? Para, para Git, un snapshot es cada vez que yo guardo una versión. ¿Y por qué le dicen snapshot? Bueno, le dicen snapshot porque básicamente yo le tomo una fotografía a lo que yo quiero, a la versión que yo quiero mantener. Entonces, esa fotografía o ese snapshot no se puede luego fácilmente cambiar. De hecho no se cambia nunca. Él permanece absolutamente inalterado. Hay excepciones, por supuesto. Yo puedo, sobre todo, o de manera más común, yo puedo ir al último snapshot, ¿verdad? Eh, y yo puedo hacer unos cambios, ¿verdad? Si yo quiero. Normalmente ya cuando no es el último, nunca se cambia, pues las versiones, ¿verdad? Que le podríamos llamar commits. Esos commits no cambian en Git. De hecho, si alguno cambiara, por ejemplo, porque se corrompe, y eso también lo vamos a ver, en Git se daría cuenta, ¿verdad? Porque y eso lo habíamos visto antes, de los objetivos más fundamentales de Git es mantener la integridad de la información del proyecto. Y él se da cuenta justamente porque esos commits o snapshots no cambian jamás. Cuando alguno de ellos cambiase porque, por ejemplo, está corrompido, entonces él se da cuenta, Git lo percibe rápidamente, ¿verdad? Vamos a ver entonces también qué es un repositorio, ¿verdad? Porque lo que pasa es que estas son palabras muy usadas en Git y es bueno que todos sepamos lo que quieren decir porque son muy usadas, ¿verdad? Cuando nosotros vemos un video acerca de Git, buscamos en una documentación algún concepto, etcétera, nosotros vemos mucho lo que es un workflow. Un workflow es una forma de hacer algo, es una secuencia de pasos que yo hago, por ejemplo, en este caso en Git. Y en Git yo voy a ver que hay diferentes formas de hacer las cosas, como en todo en esta vida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto que nosotros vamos a ver aquí es el workflow más basic, más básico que hay, ¿verdad? Que lo vamos a ver cómo hacemos las cosas de manera más básica en Git para obtener lo que queremos, ¿verdad? Entonces, eso es un workflow, es una forma de hacer algo, son los pasos que yo ejecuto para para lograr un objetivo, ¿verdad? Ya vimos lo que es un snapshot, ¿verdad? Es como una especie de figuración, ¿verdad? Es una palabra figurada que yo utilizo para hacer referencia a lo que sería un commit en Git, que es una versión que como es similar a un snapshot, entonces la idea es que no cambia jamás. Y bueno, ya vimos un repositorio digamos, la estructura, mm, digamos, más básica en Git, ¿verdad? Para Git, un repositorio es nuestro proyecto, pero
cuando él lo maneja, vamos a ver que hay un directorio separado de uso exclusivo de Git, en el cual él guarda nuestro proyecto y lo administra. Él va guardando como si fuera una especie de base de datos, él va guardando toda la información que requiere, ¿verdad? Entonces, esa especie como de, de, de file system separado, que usa Git para manejar y administrar nuestro proyecto y los cambios que el proyecto va haciendo, eso se le llama repositorio, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a ver claramente dentro de poquito, ¿verdad? Vemos que yo quise que viéramos aquí dos ejemplos de tareas básicas que podemos lograr con Git. Una de ellas es que podemos ir de una versión a otra. Nosotros podemos, por ejemplo, querer saber cómo estaba nuestro proyecto hace 7 versiones. Nosotros podemos fácilmente ir a ese momento en el tiempo, aunque luego regresemos, ¿verdad?, a cómo está nuestro proyecto hoy. Pero tal vez nosotros queríamos ver cómo estaba nuestro proyecto hace 3 meses, o hace mes y medio, o hace 7 semanas, etc. Nosotros podemos hacerlo fácilmente con Git, ¿verdad? Aunque, nuevamente reitero, aunque siempre querramos regresar a la versión más reciente, pero podemos ir en el tiempo hacia atrás. Y también, así como podemos ir a una versión y revisarla, podemos comparar archivos, ¿verdad? Por ejemplo, el contenido de un archivo, cómo él fue cambiando entre varias versiones, ¿verdad? Eso es interesantísimo porque a veces yo hago un cambio, por ejemplo, hace 3 días, y ahorita ni siquiera recuerdo en qué consistía ese cambio. Y yo puedo ir, ¿verdad? Y yo puedo hacer como una especie de diff, ¿verdad? De ese archivo entre, por ejemplo, la versión más reciente y una versión de hace 3 días, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver el primero de los comandos, ¿verdad? Este comando es fundamental, es muy poco usado porque una vez que nosotros lo usamos la primera vez, no lo volvemos a usar, digamos, como normalmente, digamos, otra vez en el tiempo. Con este comando nosotros inicializamos el proyecto para que comience a ser versionado, es decir, para que Git empiece, digamos, a versionarlo, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo mi proyecto. Fíjense que yo estoy en Windows 10, pero fíjense que cuando yo instalo Git, ¿verdad? Él me instala esta consola, ¿verdad?, de trabajo que se llama Git Bash. Lo que pasa es que Git, así como tanto software, ¿verdad?, sobre todo open source, se inician en Linux o en Mac, y entonces digamos que no, para ellos no es familiar o no es común trabajar en Windows. Entonces lo que hizo Git, lo que hizo, digamos, la gente de Git fue crear esta consola para que yo pudiera, este terminal, digámoslo así, ¿verdad? Para que los usuarios de Git pudieran acceder y usar Git, pero desde una consola, digamos, que es propia de Linux, ¿ok? Bueno, entonces este es mi proyecto, ¿verdad? Este es el proyecto que vamos a usar como ejemplo, ¿verdad? Fíjense que son muchas recetas de todo, ¿verdad? Estas recetitas yo las he ido buscando en la internet, simple y llanamente. Ninguna de ellas es mía, simple y llanamente son recetas que yo he ido encontrando en la web, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer entonces en este video es ese git init que está allí, ¿verdad? Ese git init, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo hago un git init. Entonces, fíjense cómo este proyecto es un simple directorio con archivos y Git no está por ningún lado allí. Git no está trabajando, Git no funciona aquí, ¿verdad? Pero si yo hago un git init, por supuesto ya está instalado Git. Por supuesto que en mi máquina está instalado Git, ¿verdad? En este caso, Git para Windows. Y cuando yo hago git init, ¿verdad? Fíjense que rápidamente él me dice que él inicializó, ¿verdad?, un repositorio que él dice que ahorita está vacío. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente no hay cambios, todavía no hay cambios. Yo todavía no he empezado a versionar este proyecto, ¿verdad? Ahora fíjense una cosa, si yo hago esto, fíjense que él me dijo aquí, ¿verdad?, que él había inicializado
un repositorio Git en este directorio que está aquí. Pero fíjense como yo no lo veo. Bueno, yo no lo veo porque en Linux no se muestra, ¿verdad? Porque empieza con un puntito. Fíjense que si yo lo veo aquí en Windows, yo lo veo. Ahora, ¿qué hay aquí? Bueno, aquí hay una serie de archivos que maneja Git y que no vamos a ver ahorita porque este es un video introductorio, ¿verdad? Pero definitivamente pronto vamos a ver, digamos, cómo usa este directorio, cómo lo usa Git, ¿verdad? Pero por ahora basta con saber que yo cuando quiero versionar, cuando quiero que mi proyecto empiece a trabajar con Git, yo hago simple y llanamente un Git init, más nada, y mi git init entonces me crea, fíjense que si yo hago y yo le pongo una A aquí, ya yo veo .git, ¿verdad? Y en .git ya yo sé que yo tengo unos archivos que yo no necesito para nada saber cómo trabajan. Esto es como decir, digamos, de una manera figurada la base de datos de Git. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos lo que es el git init, ¿verdad? Eh, ya sabemos que en Linux no se muestra, ¿verdad? A menos que usemos esta opción que está aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Con este A quiere decir all, ¿verdad? Y entonces se muestran todos los archivos. En este caso, este directorio que es oculto. Y lo otro es que si yo elimino ese directorio, pues no pasa nada. No es que yo pierdo mi proyecto, no es que yo, por supuesto que yo pierdo el proyecto Git. Todo lo que Git tenía allí, yo lo pierdo, ¿verdad? Fíjense que yo puedo aquí hacer simplemente, ¿verdad? Y yo sencillamente perdí Git, ¿verdad? Perdí ese subdirectorio, es decir, perdí toda la funcionalidad de Git en mi proyecto, ¿verdad? Aquí ya no está Git, ¿verdad? Pero digamos que se perdió Git, ¿verdad? Pero yo no perdí nada en cuanto a mi proyecto. Yo perdí el proyecto, es decir, el repo, el repositorio que mantiene Git, ¿verdad? Por supuesto que yo no voy a hacer eso jamás, yo no quiero perder el repositorio de Git, pero supónganse que yo quiero eliminar Git de mi proyecto y todas mis versiones guardadas, etcétera, etcétera, basta con que yo elimine. No hay ninguna magia adicional allí, ¿verdad? Y así como yo lo quité, vamos a volverlo a agregar, ¿verdad? Él nuevamente me volvió a agregar un directorio .git y si yo hago un ls all, ¿verdad? Yo lo veo aquí. Bueno, estimados, vamos a seguir con nuestra revisión, digamos, súper básica, súper fundamental de los comandos de Git. Vamos a ver dos comandos ahora, que son los comandos que siguen en el orden, ¿verdad? De lo que es de lo más básico a lo más complejo, ¿verdad? Esto es lo más básico de Git, que es el git status y git add, ¿verdad? Con el git status vamos sencillamente a hacerlo, ¿verdad? Vamos a hacer aquí un git status para ver qué pasa, ¿verdad? Fíjense que cuando yo hago git status, ¿verdad? Él me muestra todos los archivos y me los pone en rojo de paso, ¿verdad? Lo que pasa es que con el git status yo veo el estatus del proyecto. Yo veo los archivos que han cambiado. En este caso me los muestra todos porque yo acabo de inicializar el proyecto y es lógico que yo agregue en mi commit inicial, yo agregue todos los archivos, ¿verdad? Ya vamos a ver en un futuro que hay una excepción porque hay archivos que yo no quiero guardar en Git. Entonces esos archivos, aunque se me mostrarían aquí, yo no los guardaría. Y hay formas de no guardarlos, ¿verdad? Yo los puedo ignorar en el futuro, pero eso lo vamos a ver luego. Pero digamos que comúnmente, ¿verdad? Comúnmente yo quiero guardar todos los archivos. Por eso es que él me los muestra todos, ¿verdad? Porque no es que todos han cambiado, sino que como yo acabo de inicializar el proyecto, entonces yo los quiero guardar todos en mi primer snapshot, en mi primer commit, ¿verdad? Entonces,
Bueno, fíjense lo que él me dice aquí. Él me dice on-track files. ¿Qué son on-track files para Git? On-track quiere decir que no existen para Git. Son como desconocidos para Git. ¿Por qué? Porque no están en la base de datos de Git. Git simple y llanamente no los conoce. Él los pone allí para que yo los agregue si yo quiero. Entonces ya lo primero que debemos saber es qué es el on-track file, ¿verdad? Mm, Ya sabemos que este va a ser mi primer commit, ¿verdad? Por eso es que yo pongo aquí, ¿verdad? Que esto que está aquí sería mi commit inicial, mi initial commit, ¿verdad? Eh, Fíjense cómo él me dice que no hay commits todavía. Este va a ser mi primer commit, ¿verdad? Él me dice que no hay todavía nada para el próximo commit, ¿verdad? Pero me dice que hay on-track files, ¿verdad? Y él me dice que use git add, ¿verdad? Para agregarlas como track, es decir, como track files, como archivos git, como archivos que git maneja, que git controla, que git versiona, ¿verdad? Ok, yo los quiero guardar todos en mi primera versión. Cuando hablemos de commit, vamos a igualarlo a versión. Cada vez que yo hago un commit, es como si yo guardara una versión. Esa versión puede contener 1000 archivos y ser muy grande, o esa versión puede resultar de un cambio muy chiquitito en un archivo simplemente. Entonces sería una versión chiquitita, ¿verdad? Yo simplemente cambié una palabra en una línea en un archivo. Pero todos son commits en el sentido que cada vez que yo hago cambios y yo los guardo como un snapshot, ¿verdad? Es una versión de mi proyecto y esa versión se guarda como un commit. Ya eso lo vamos a ver. Bueno, fíjense entonces que él me dice aquí que use git add para que Git comience a hacer un tracking de esos files, ¿verdad? Bueno, si yo digo un git add, yo puedo empezar aquí a poner tal archivo, tal archivo, tal archivo, o yo puedo usar un puntito y con este puntito significar que yo quiero guardar todo, ¿verdad? Y fíjense cómo él sencillamente los puso a todos en lo que se llama el index. Ya lo vamos a ver, que es el index, ¿verdad? Pero si yo vuelvo a hacer el git status, ¿verdad? Fíjense cómo ahora todos están en verde, antes todos estaban en rojo. Esto quería decir que ellos no estaban listos para el próximo commit. Esto quiere decir que si yo hago un commit, ahora el commit va a incluir esto que está aquí, ¿verdad? Fíjense que yo puedo sacar uno de esos archivos, ¿verdad? Con este remove que está aquí, yo lo puedo sacar de aquí. Vamos a ver rapidito lo que es el stage o el index, ¿verdad? Git tiene, y eso pareciera que no lo tienen otros sistemas de control de versiones, ¿verdad? Git tiene como una especie de espacio intermedio. Es decir, no es que yo tengo mi proyecto, hago mis cambios y luego agarro esos cambios, prum, y lo paso a una versión, es decir, a un commit o a un snapshot, sino que yo esos cambios los paso a lo que en Git se llama el index o el stage, y luego desde el stage es que yo hago el commit, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, imagínense que yo le hago a uno de esos archivos, ¿verdad? Vamos a hacerle a uno de esos archivos un pequeño cambio, ¿verdad? Ok. Mm, Ahí está, un cambio muy chiquitito ahí. Eh, Fíjense como si yo vuelvo a hacer un git status, ¿verdad? Yo veo todos mis archivos en verde, es decir, todos están listos para el próximo commit. Pero yo veo que este que está aquí está modificado, de hecho yo lo acabo de modificar, ¿verdad? Fíjense que este que está aquí está también aquí, vamos a buscarlo, helado de aguacate, helado de aguacate. Lo que pasa es que esta versión del archivo, ¿verdad? Fue la que yo pasé al stage o al index,
En cambio, y yo después le hice un cambio. Fíjense que es el mismo archivo, pero son dos versiones diferentes del mismo archivo. Esta tiene un cambio que esta no tenía. Entonces, si yo quiero que este cambio que yo acabo de hacer, ¿verdad?, esté en el próximo commit, yo tengo que hacer un git add de este archivo nuevamente, porque si no, cuando yo hago un commit, ¿verdad?, ese cambio no va a estar en la próxima versión. ¿Ok? Entonces, digamos que Git tiene 3 espacios, ¿verdad?, para él efectuar su operación, su workflow básico, que son el working. El working es simplemente mi proyecto. Ese es el working. Él lo llama working, ¿verdad? El working es lo que yo puedo usar, lo que es mío, no lo que está en Git, sino lo que mis archivos en subdirectorios, etcétera. Ese es el working. Luego viene el stage, que es una vez que yo hago cambios, con el git add, ¿verdad? Con el git add, vamos a buscar un git add. Bueno, aquí yo hice un git add para poner esto en el index. Entonces ese es el próximo espacio. Primero el working, que es mi proyecto, simplemente mis archivos. Luego viene el index, que es donde index y stage es lo mismo. ¿Ok? Entonces el index sería donde yo pongo los archivos que han sufrido cambios y que yo quiero que estén en el próximo commit, ¿verdad? Y luego lo que sería el repositorio, ¿verdad? Lo que sería el commit, ¿verdad? Que sería como ese tercer espacio. De tal manera que un archivo que yo modifico estaría primero en mi working, lo veo con un git status, ¿verdad? Si lo hago, ¿verdad?, yo veo ahí que este archivo recibió un cambio, pero no está en el index. Estos recibieron cambios o son nuevos archivos y van al próximo commit, ¿verdad? Y luego están en el index, ¿verdad? Están en el index. Y luego el espacio de los commits, que es donde están mis commits, que lo vamos a ver luego.